Hola, profe, ¿cómo andás? Buenas noches, Camila, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegra mucho. Profe, tengo una consulta. Las ponencias hay que Sí, mandarlas a tu mail, ¿no? O al mail del profesor exacto. de Rosa. Ah, bien, buenísimo. De- Depende a quién hayan asignado cada uno. Pero Camila, creo que estás conmigo, así que envíala a mi mail. Yo estoy con de Rosa, profe. Le envié igual hasta Ah, dónde voy y me dijo que estaba bien. Así que, pero ah, después le envío perfecto, todo perfecto. entero, digamos. Bárbaro, sí, sí, con cada uno del tutor a quien le haya tocado, se le envía el trabajo. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Más allá de eso, por supuesto, cualquier pregunta, Camila, siempre bienvenida y a disposición para poder tratarla. Gracias, profe. Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y vos? Aquí nomás, profe, igualmente. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Estamos recién en 01 y pronto comenzamos con la clase del día de hoy. Qué amor. Mira, papi, hijo, estoy cursando la facu. Bueno, buenas noches, Maca, que también te uniste. Ahora vamos ya a comenzar con la clase. Antes, ¿algún tipo de duda, de cuestión en particular con los artículos? Bueno, con Camila ya hablé. Nicole, Macarena, bueno, le contesté a Manuela.
en base al trabajo que están realizando. Isidro, al respecto, ¿todo bien? Isidro, cualquier avance en el marco de tu artículo, envíamelo por favor, así lo vamos tratando también. Recuerden que la fecha de entrega está prevista entre el lunes 25, martes 26 a más tardar, ¿sí? Ya que el viernes, bueno, tendremos finalmente la presentación para aquellos que deseen hacerla, por supuesto, y que sean seleccionados. ¿Vienen bien con el tema? Bueno, Maca te había enviado la devolución, imagino que estás trabajando. Decirles al respecto que fue algo que hablé con Manuela y también con Leslie. El día sábado de la mañana, si quieren, podemos organizar entre nosotros un Zoom respectivo con cada uno, a fin de abordar específicamente cada... ¿Se tildó? Vamos tratando de esa forma. Así que me mandan un mail, me avisan por acá, como lo deseen, y nos juntamos el día viernes en forma virtual, en forma individual, por supuesto, así cada uno trata específicamente su tema. Hola, Romy, ¿cómo estás? Perdón que no me podía conectar recién con el video. Se te cortó cuando estabas comentándonos de que nos podíamos conectar el sábado a la mañana o el viernes a la tarde. Me parecía, perdón, hoy por ahí, bueno, vamos a ver cómo funciona, si no me avisan, porque el repetidor me marca en rojo la señal, así que debe andar medio complicada. De más decirle, no, lo que les indicaba Maca es que el sábado a la mañana poner un Zoom en individual cada uno para tratar su artículo, por preguntas, cuestiones específicas que quieren abordar. Si me quieren enviar, por supuesto, el trabajo antes, háganlo, así de esa forma puedo verlo y lo abordamos juntos el día sábado, así que aquellos que quieran me avisan y creamos un específico, yo les envío el link y de esa forma nos conectamos y charlamos al respecto. El sábado a la mañana, Maca. Perfecto. Mañana, mediodía, lo organizamos. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se escucha bien, si va todo bien. Sí, se ve todo bien. Imagino que sí. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a tratar entonces los espacios marítimos que nos quedaban pendientes. Espero que lleguemos con todos, si no, bueno, tenemos toda la semana que viene para abordar el problema número 3, en este caso, y bueno, que después continúen con Mariano los temas específicos que faltan abordar. Bueno, hoy vamos a tratar entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver con la plataforma continental, alta mar, por supuesto, este espacio marítimo, y por último, los fondos marinos. Si bien había pensado en primera instancia hablar acerca de alta mar y las libertades a las que corresponden, el método de jurisdicción que existe en consecuencia, un poco previendo cómo tratamos el tema de la zona económica exclusiva la clase pasada, y algunas cuestiones que se dieron, ¿no? y que tienen un marco de relación con la plataforma continental en cuanto a la extensión de la misma. Hoy vamos a ver cómo puede procederse a la extensión respectiva de aquellos estados que, como el nuestro, justamente hayan sido favorecidos por la naturaleza en el marco de la extensión que tiene su plataforma continental como tal, la nuestra, en este caso. Bueno, preferí tratarlo de esta forma. Vamos a hablar en primera instancia de plataforma continental y luego pasaremos entonces a el alta mar. Bien, bueno, en consecuencia,
Cuando estamos hablando de plataforma continental, acá les traje un gráfico que, bueno, si bien es un poquito rudimentario, está claramente especificado acerca de cómo está expresado en la Convemar, ¿sí? Específicamente en el artículo 76, la conceptualización, en este caso de la plataforma continental. La misma integra dos tipos de conceptos, un concepto jurídico y un concepto de índole científico, lo cual tiene una gran connotación en este caso, porque todas estas cuestiones que vamos a ver a partir de ahora y que tienen que ver con la plataforma continental, justamente prevén criterios, por ejemplo, morfológicos, criterios que hacen a cuestiones específicamente científicas de carácter geológico, que son las que se han tenido que utilizar técnicamente para poder definir, por ejemplo, la plataforma continental, ¿sí? Así que hay muchos conceptos en materia científica, en materia geológica, que no vamos, o sea, que vamos a abordar, por supuesto, pero bueno, no soy especialista en la materia, sin dudas, así que abordaremos específicamente la cuestión jurídica, pero teniendo en cuenta, sí, esta conceptualización morfológica, esta conceptualización geológica, que por supuesto se basa en la conformación de este espacio marítimo como tal. Bueno, lo primero que vamos a decir acerca de la plataforma continental al respecto es que esta es un área submarina, ¿sí? Acá estamos hablando, vamos a volver un poco al primer mapita nuestro, para que vean específicamente de qué espacio marítimo vamos a hablar. Superficie, como siempre hablamos, superficie de la Tierra, ¿sí? La masa continental, agua, columna de agua, por supuesto, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, de todo ello ya hablamos en extenso, en profundidad. Nos queda ver el alta mar, como lo hablábamos, en materia de lo que tiene que ver con columna de agua, pero hoy nos vamos a referir en primera instancia a la plataforma continental, ¿sí? Ahora nos sumergimos en las aguas y vamos a hablar específicamente, en primera instancia, de la plataforma. Regreso al mapita. Bien. Plataforma continental. Bueno, en este caso hablamos entonces, ¿sí? De acuerdo a la conceptualización específica que está prevista en la Convemar como tal, como el lecho y el subsuelo del mar, ¿sí? que se extiende más allá del mar territorial a todo lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, ¿sí? O hasta 200 millas náuticas, en el caso de que este margen continental no exceda dicho punto, ¿sí? No llegue a esa distancia. Bueno, acá ya nos encontramos con una conceptualización con varios términos, es una conceptualización técnica, un concepto técnico que, bueno, habremos de ir desmenuzando como tal. ¿Cómo va a estar definida entonces la plataforma continental? Bueno, va a estar dada por el límite exterior, puede estar dada tanto por el límite exterior, ¿sí? De lo que se conoce como margen continental, que es lo que veremos a continuación, y si no llega a dicha distancia, habrá de ser determinada desde las líneas de base, como sabemos como tal, hasta las 200 millas náuticas, que sí, 200 millas marítimas, que es un término sí que se hace mucho, y cuando hablemos de la evolución al respecto, con la zona económica exclusiva, que ya hablamos al respecto, la cual se ha de extender, ¿sí? Hasta las 200 millas náuticas medidas desde la línea de base. ¿Por qué se dice que justamente la plataforma continental en realidad comienza como tal a partir del límite exterior del mar territorial? Porque recordemos, ¿sí? Que sobre el mar territorial el Estado ribereño ejerce soberanía, ¿sí? Ya posee directamente la soberanía sobre, por supuesto, la columna de agua, el lecho y el subsuelo que pertenecen al mar territorial y el espacio suprayacente. Entonces, en este marco, el Estado ejerce soberanía sobre la plataforma continental, ¿sí? Que da su comienzo a partir del límite exterior del mar territorial. Habremos de
ejercer determinados derechos de soberanía, ¿sí? Como nos pasaba en la zona económica exclusiva, bueno, en este caso es lo mismo, derechos de soberanía para la exploración y explotación de recursos no vivos y determinados recursos vivos reconocidos, como aquellas especies denominadas sedentarias. También habíamos hablado un poquito al respecto la clase pasada, haciendo referencia a que las especies sedentarias son aquellas especies que justamente no nadan, ¿sí? Del verbo nadar, sino que lo que hacen es trasladarse por este lecho o subsuelo, como por ejemplo son las langostas, o las almejas, que se encuentran directamente adheridas al lecho y al subsuelo, ¿sí? Al territorio como tal. Entonces, en este caso, los estados ribereños poseen frente a este tipo de especies, además de, por supuesto, cuando hablamos de recursos no vivos, siempre haciendo referencia a la explotación de minerales como tales que existan en estas áreas geográficas específicas. Bueno, estos derechos exclusivos, ¿sí? Derechos de soberanía para la exploración y explotación de tales recursos. Pero bueno, volvamos un poco a lo que tiene que ver con este concepto, ¿sí? De plataforma continental y cómo se delimita como tal. Es importante comprenderlo porque de allí justamente vamos a ver el rol que tuvo la Argentina en este aspecto y cómo a partir del año 2017 finalmente los límites de su plataforma continental quedaron definitivos, establecidos como tal, la obligatoriedad que implica ello, no solo para el Estado argentino, sino para el resto de los estados que integran la CONVEMAR y que no hubieran justamente dispuesto algún tipo de objeción al respecto. Bien, acá hablamos directamente del concepto jurídico, pero para hablar un poquito, primero vamos a explicar, porque quiero que lo vean bien en el mapa, a qué hace referencia justamente el margen continental. Bueno, en materia científica, el margen continental es específicamente, ¿sí?, la extensión de la masa continental sobre las profundidades del mar. ¿Sí? Nosotros llegamos a la costa, llegamos a la playa, no es que se produce un bloque y después se da un agujero negro, no. Justamente, o sea, la masa continental, la Tierra, continúa, ¿sí?, debajo del mar. Pero justamente de acuerdo a determinados criterios geográficos, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, pasa del lado Pacífico en el caso de Chile, y en el caso nuestro, en lo que tiene que ver con el Océano Atlántico, y otra geología que en este caso nos ha favorecido muchísimo, implica que este margen continental se dé con determinadas características. Bueno, justamente esta prolongación, ¿sí?, sumergida de la masa continental, como se constituye como tal, está conformada por lo que se conoce por plataforma, ¿sí?, propiamente dicha, la plataforma como tal, la cual justamente, bueno, desciende gradualmente de la línea de bajamar. Pensemos que aquí está la playa, ¿sí?, acá, esto ya es masa continental, tenemos que imaginarla. Entonces acá está la playa, el mar como tal, y aquí ya comienza a descender el terreno gradualmente, ¿sí? En el caso de la plataforma, en este caso propiamente dicha, bueno, esta línea de bajamar ha de darse aproximadamente hasta los 200 metros de profundidad. Ya en ese marco, donde tenemos una pendiente, como verán, mucho más abrupta, ¿sí?, una caída mucho más gradual, en este caso, a partir de ahí se empieza a conformar lo que se conoce como talud. En el caso del talud ya estamos hablando de una pendiente cuya profundidad data en un marco de los 1.200, 3.500 metros, para después nuevamente, fíjense cómo cae el territorio, encontrar una pendiente, sí, mucho más suave, donde, bueno, acá ya estamos hablando de un marco de profundidad de 3.500 a 5.000 metros, ¿sí? Ya estamos
en este marco de profundidad, donde bueno, se establece que en este caso lo que se conoce como emersión continental ha de estar formado, ¿sí? El tipo de piedra, el tipo de terreno con el cual está conformado, ¿sí? Este espacio perteneciente al margen continental, ¿sí? En su conjunto, bueno, justamente está previsto también en materia de esta roca continental como tal que forma parte en su conjunto de la plataforma continental, proviene sí de la misma tierra. ¿Por qué hago un especial hincapié en este punto? Porque cuando ya tenemos en realidad un cambio en la posición geomorfológica, ¿sí? de la tierra, ¿sí? del terreno, de la roca en realidad, porque esto acá hablando de las profundidades de lo que vimos en su momento en el secundario de la composición de la Tierra como tal, justamente, bueno, la roca cambia su geomorfología como tal, y ya hablamos de otro tipo de sedimentos que la componen, y dentro de ese marco ya nos acercamos a los fondos marinos, ¿sí? Donde esta estructura, que es diferente, tiene otro tipo de características, otro tipo de minerales que pueden encontrarse, otro tipo de recursos tanto vivos como no vivos que hoy en día se encuentran en dichos fondos y que, bueno, como lo sabemos desde la clase en materia de derecho del mar, son patrimonio común de la humanidad. No hay un Estado que ejerza jurisdicción o soberanía en forma exclusiva o bajo determinadas cuestiones en particular, sino que hablamos de patrimonio común de la humanidad. Bueno, ¿cómo se fue gestando, ¿sí? La plataforma continental en consecuencia? Voy un poco a ambos conceptos, que es lo que hoy venimos, hasta donde ahora venimos hablando, y decir al respecto que en materia de evolución, bueno, un poquito también ya lo habíamos visto, cómo ingirió en todo este aspecto la proclama Truman del año 1945, donde justamente reconoce en este caso derechos el presidente sobre su plataforma continental, la plataforma continental de los Estados Unidos, a fin de que, bueno, se procediera a la explotación de recursos, en este caso de índole energético, pero como los estados justamente, en vez de oponerse, en vez de presentar algún tipo de crítica, de oposición al respecto, bueno, comenzaron a hacer lo mismo, ¿sí? A establecer sus plataformas continentales como tal, un proceso que llevó unas determinadas décadas, que se terminó dando en el marco de lo que podemos conocer como costumbre internacional, por supuesto, porque sería una práctica generalizada donde no existía una oposición específica al respecto. Por lo tanto, los estados comenzaron a hacerlo. Y ello llevó a que en el año 1958, en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, una cuestión que, bueno, hablamos también como para refrescar un poquito, acá tener en cuenta la primer definición, ¿sí? Que se dio de la plataforma continental como tal, y conocimiento, ¿sí? A los estados de gozar de derechos de soberanía para la exploración y explotación de recursos sobre el lecho y el subsuelo del mar en consecuencia. Y ahí se estableció, en el marco de esta primera conferencia, que bueno, el lecho y el subsuelo del mar, justamente, y las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, siempre recordemos esto, mar territorial, soberanía del Estado, hasta una profundidad de 200 metros, o más allá de este límite, a donde la profundidad de las aguas permitan la explotabilidad de los recursos, bueno, habrá de definirse la plataforma continental de un estado ribereño. Bueno, en este marco, o esta primera conceptualización, esta primera definición de lo que era la plataforma continental, encontramos dos tipos de criterios. Por un lado, el criterio de la profundidad, ¿sí? Donde, sumados a partir de la costa, ¿sí? De la línea de baja la conocemos, bueno, hasta una profundidad de 200 metros, allí sería la distancia a la cual
los estados podrían llevar a cabo la exploración y explotación de estos recursos y bajo estas características. Si bien, por supuesto, en esta instancia todavía la Convemar como tal, todos estos antecedentes, bueno, dieron paso a lo que finalmente habría de normarse en la materia, y que con el número de ratificaciones correspondientes, 60, llega finalmente a obtener la vigencia correspondiente. Pero acá ya teníamos la existencia de un criterio, el criterio de la profundidad o el criterio de la explotabilidad, el cual fue muy criticado. ¿Por qué? Porque el avance de la tecnología implicaba que estados desarrollados, si tenían la posibilidad de extender su plataforma continental hasta donde pudieran explotar bueno, dicho lecho y subsuelo, podía ocurrir que justamente, bueno, llegaran al lecho marino, a los fondos marinos como tales, y recordemos siempre el criterio de, bueno, justamente considerarse a los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad. No iba a haber un límite, en definitiva, porque siempre iba a estar dispuesto por el avance de la tecnología y los estados desarrollados que obtuvieran siempre esta capacidad de poder continuar realizando la exploración y la explotación respectiva. No hablábamos acá justamente de un criterio muy equitativo, porque bueno, como lo sabemos hoy en día, de acuerdo a los recursos que tiene el Estado, la existencia de estados desarrollados, estados en desarrollo, la capacidad de los mismos, tanto en materia económica como en materia tecnológica, bueno, sabemos que ello implica la posibilidad justamente de obtener, no sé si mayores recursos, pero sí otro tipo de posibilidades y de beneficios en base al desarrollo de sus tecnologías como tales. Así que bien, igualmente esto continuó evolucionando, por supuesto, en materia de lo que siempre conocemos como el desarrollo progresivo del derecho internacional como tal, y dio paso, bueno, a la tercera conferencia, pasó la segunda, la tercera conferencia de Naciones Unidas. Bueno, esta por supuesto fue fundamental, sobre la cual posteriormente de nacer la Convemar, pero lo interesante de esta conferencia principalmente es porque, bueno, en primer lugar se reconoce el estatus jurídico de la plataforma continental como tal, y si bien hubo un acuerdo entre los estados en materia de dónde comenzaba la plataforma continental, es decir, en el límite del mar territorial, bueno, los estados no se ponían de acuerdo en cuál iba a ser el límite exterior de dicha plataforma continental, cuándo iba a finalizar. El inicio estaba dado por el límite exterior del mar territorial, ¿sí? Ahora, ¿cuándo finalizaba la plataforma continental como tal? ¿Hasta dónde justamente los estados tenían este derecho de soberanía para la exploración y la explotación de los recursos? Así que esto es lo que justamente se debatió en el marco de la tercera conferencia en ese momento, y que se llegó, por supuesto, a un acuerdo. La mayoría de los estados, sí, porque, o sea, los estados que hemos sido beneficiados en este caso somos los menos, la mayoría de los estados no cuentan con plataformas continentales en el marco de una distancia que pueda superar las 200 millas marinas, ¿sí? Sus márgenes continentales no poseen este tipo de características. Entonces, en este momento, como también teníamos un marco de actuación, de acuerdo, de negociación, en lo que implicaba establecer como tal la zona económica exclusiva, ¿sí? En el marco de una distancia de 200 millas náuticas, como charlábamos el otro día, en base a la pregunta que había hecho Macarena, bueno, ¿qué se propuso? Que justamente entonces la plataforma continental también poseyera una distancia de 200 millas náuticas como tales. Entonces, bueno, hablábamos de una prolongación natural del terreno que generalmente, como les decía, en la mayoría de los estados no superaba su margen continental estas 200 millas, entonces era un criterio aceptable para justamente todos estos estados. Ahora bien,
teníamos otros tipos de estados, como lo es la Argentina, que fueron denominados en su momento como estados marginalistas. ¿Por qué? Porque sus márgenes continentales justamente eran mucho más extensos que esta distancia de las 200 millas náuticas. Y, por supuesto, se mostraban reacios a poder renunciar a los recursos que podían tener en materia de poseer una plataforma continental con una distancia mucho mayor. Acá siempre hablamos en este aspecto de la importancia que significa en materia de distancia, porque cuanto mayor es la extensión de la plataforma continental, mayor es el derecho por parte del Estado para la exploración y explotación de estos recursos en estas características como hablamos, o sea, recursos no vivos o recursos vivos que hacen específicamente a especies sedentarias, ¿sí? Pero bueno, no dejan de ser absolutamente importantes para el desarrollo del país como tal, y bueno, el nivel de ganancia en consecuencia, y el desarrollo, por supuesto, del Estado en todo tipo de aspectos. Bueno, desde allí que se tuvo que buscar un marco de negociación para justamente poder equilibrar estas dos posturas como tal. Aprobado finalmente en el marco de la CONVEMAR, donde se reconocieron estos dos grupos de estados. Aquellos estados que iban a delimitar su plataforma continental, ¿sí?, en base al criterio de la distancia, y hacerlo en base a un criterio de índole morfológico, ¿sí?, por estas cuestiones específicas y del terreno que requieren determinadas evaluaciones técnicas, donde tienen que cumplirse determinadas características como tales, que una vez que son aprobadas, ¿sí?, por la comisión que veremos a continuación, creó la CONVEMAR, implicaron en consecuencia la posibilidad de extender, ¿sí?, su plataforma más allá de las 200 millas náuticas. Así que bien, tenemos estos dos tipos de criterios como tales, ¿sí? 200 millas náuticas, coincidencia de la zona económica exclusiva, o a mérito de las máximas distancias que el Estado pueda invocar como tal. El Estado ribereño es quien debe demostrar, que es lo que hizo la Argentina, ¿sí?, hasta dónde puede justamente extender su plataforma continental. Ahora, más allá de eso, esta extensión, por supuesto, no es ilimitada, ¿sí?, sino que más allá de que se le permita al Estado el reconocimiento de una mayor extensión en materia de derecho de soberanía, a su vez se dispuso, bueno, un límite. Vos dicho límite no puede superar las 350 millas náuticas contadas a partir de la línea de base, o las 100 millas a partir de lo que se conoce como isóbata de 2.500 de profundidad. Cuando hablamos, ¿sí?, de este punto en particular, la isóbata, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a líneas que unen puntos iguales de profundidad a una distancia de profundidad contada desde la superficie, por supuesto, de 2.500 metros. No me pregunten, por favor, mucho más de este dato de la isóbata, porque la verdad que me quedo hasta ahí, pero este es el otro criterio morfológico científico que se aplica como tal, y sí, el Estado logra probar que en el margen de dicha línea, y cuenta para sí 100 millas más, ese será el límite de su plataforma continental como tal, 50 millas náuticas, como habíamos expresado con anterioridad. Por favor, ya saben que cualquier tipo de pregunta es más que bienvenida. Estamos hablando de cuestiones técnicas específicas. Si tenemos que charlarlas nuevamente, por supuesto me interrumpen y las hablamos como tal. Bien, vamos a quedarnos a partir de ahora justamente con este criterio por parte de aquellos que cuentan con la posibilidad de presentar
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental los estudios técnicos correspondientes que impliquen la posibilidad de ampliar su plataforma más allá de las 200 millas marítimas. ¿Sí? Bien, justamente en este marco es que la CONVEMAR crea la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y cumple, tal como se establece, este rol fundamental, porque es a la cual los estados han de recurrir a fin de que se produzca la determinación del límite exterior de la plataforma continental, más allá de esta distancia general que se dispuso en una primera instancia y en consecuencia, y que, bueno, justamente implica que los estados deban acudir en base a una determinada evaluación previa que van a hacer en materia de datos científicos y técnicos, por supuesto, que avalen este requerimiento. En este caso, la Comisión de Límites resulta ser un órgano técnico, ¿sí? Creado, como decíamos, por la CONVEMAR, que está conformado por 21 expertos en materia geológica, geofísica e hidrográfica, ¿sí? Que son elegidos por los estados que integran, por supuesto, la CONVEMAR entre sus nacionales. Se deciden quiénes van a integrar esta comisión, son 21 personas que la integran, 21 expertos, que son los encargados de evaluar y de determinar, por supuesto, si los límites que el Estado ribereño presentó en consecuencia resultan ser, bueno, apropiados o no, de acuerdo a lo específicamente establecido por la CONVEMAR en consecuencia. Eso es lo que ha de evaluar la comisión como tal. Entonces, justamente considera los datos, los examina, los evalúa, si están conforme lo que la CONVEMAR establece, puede realizar recomendaciones en consecuencia, y en caso de recibir recomendaciones, como la Argentina lo tuvo en su momento, en el año, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. La Argentina presenta así, en el año 2009, a la Comisión de Límites su extensión de la plataforma continental, recibió, ¿sí?, recomendaciones positivas en el año 2016, las cuales finalmente quedan definitivas en el año 2017, pero bueno, una vez que la comisión realiza recomendaciones, ya sean a favor, en contra, donde tiene que justamente ver determinados puntos, cuestiones que han de revisar, obviamente todo esto siempre hablándolo en materia científica. Una vez que se cumplen estas recomendaciones, ¿qué pasa? Estos límites que fueron establecidos, que fueron presentados y confirmados, en este caso por la comisión como tal, pasan a ser definitivos y obligatorios. ¿Para quién? Tanto para el Estado ribereño como para también aquellos estados que integran la CONVEMAR. ¿Sí? Estos principios son de carácter definitivo y obligatorio para ambos, siempre que un Estado, ¿sí?, no hubiere presentado algún tipo de objeción al respecto en base a la delimitación de dichos límites presentados por el Estado. Si no presta una oposición, una objeción, y a su vez la comisión, ¿sí?, considera que todo está en orden, que las recomendaciones que se realizaron se llevaron a cabo y se cumplieron, bueno, acá ya hablamos de un criterio que queda definitivo y obligatorio para todos los estados que, vuelvo a repetir, integran la CONVEMAR o que no hubieran presentado una objeción en consecuencia. Vamos ahora acá a hacer un paréntesis, una injerencia en particular, en el caso que nos toca absolutamente de cerca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existen controversias? Cuando tenemos estados que reclaman mismos derechos, o sea, un límite de su plataforma continental que por supuesto se superpone a los límites presentados por otros. Bueno, ¿de quién hablamos acá? Por supuesto, del caso de la Argentina y del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. ¿Qué dispone específicamente la CONVEMAR en la materia? En primer lugar, en caso de que existan controversias, en este caso, ¿sí?, por parte de uno, de dos o más estados,
justamente, ¿qué establece la Convemar? Que la comisión no habrá de considerar ni calificar aquella presentación hecha por cualquiera de los estados partes que estén en dicha controversia. Si existe controversia sobre parte de una determinada parte de la plataforma continental que el Estado está informando, bueno, debe justamente informar que existe esta controversia como tal. La Argentina, cuando presenta sus límites de la plataforma, obviamente tuvo el deber de informar que sobre la forma continental, porque ¿qué hizo la Argentina? La Argentina establece sobre sus límites sobre la plataforma continental, tanto ¿sí? sobre el territorio continental como sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. O sea, establece asimismo la plataforma continental sobre dichas islas, como así también sobre el territorio antártico, ¿sí? Establece el marco de su plataforma continental sobre estos espacios. Ahora bien, obviamente informa que existe un conflicto con el Reino en consecuencia y bueno, que por supuesto conocemos como tal. Bueno, en este caso, la comisión no oficia como tribunal, ¿sí? No posee jurisdicción a tales efectos. Entonces, cuando existen estos tipos de conflictos como tales, lo que hace la comisión directamente es no resolverlos. Quedan en stand-by como tal y no son resueltos ni para una de las partes ni para la otra, ¿sí? Sin embargo, los estados justamente habrán de informar cuál es el área controvertida en consecuencia. Justamente cuando el Reino Unido, por supuesto, hizo lo mismo que realizamos nosotros, presenta los límites a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, por supuesto se opuso fervientemente, y es lo que siempre debe hacer, a la delimitación de tales límites, porque estamos hablando siempre de una ilegítima ocupación británica sobre nuestras Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Por lo tanto, de esta forma jamás habrá de ser obligatorio la delimitación de límites de la plataforma, más allá de que por supuesto en este caso la comisión no lo trató como tal, porque existe este conflicto y directamente no pasa a ser tratado por la comisión como tal. Bien. Bueno, vamos primero a los derechos, bueno, un poquito ya lo habíamos hablado, lo veníamos hablando bastante. ¿Cuáles son? Una pregunta. Sí, en materia de derecho del mar pueden justamente integrarlo con todo lo que tiene que ver en materia de derecho medioambiental internacional, pero tiene que tratarse de una temática sobre derecho del mar. Continúo con los derechos que, bueno, en este caso concurren a el Estado ribereño. ¿Cuáles son estos derechos? Derechos de soberanía, como hablábamos, para la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos en este espacio marítimo. Una diferencia, no sé si estaban todos al comienzo de la clase. Exactamente, precisamente. Es que hablamos en este caso de derechos soberanos de recursos no vivos, minerales, ya lo sabemos, y de recursos vivos, pero con determinadas características, ¿sí? Especies que se consideran sedentarias. Aquellas sedentarias son las que se encuentran adheridas al lecho o al subsuelo, como son, por ejemplo, las almejas, o por un lado las langostas. Las langostas no nadan, sino que se trasladan, corren, caminan por el lecho y el subsuelo. Bueno, a este tipo de explotación es el que tiene finalmente el Estado ribereño a poder realizar como tal. Una diferencia que se da en este caso con la zona económica exclusiva, recordemos, zona económica exclusiva, en este
la diferencia específica aquí está dada en que, recuerdan que hablábamos de lo que tiene que ver con la determinación de la capacidad de captura, ¿sí?, de la especie, y qué sucede cuando existe un excedente, o sea, el Estado ribereño cumplir con la capacidad de captura, porque bueno, o no se dio para ese año, o no sucedieron vicisitudes donde implicaron que no se procediera a la captura de la capacidad dispuesta en consecuencia. Así que, perdonen un segundito, por favor. Disculpen, continuamos. Ay, me perdí. Hablábamos de la zona económica exclusiva. ¿Cuál era la diferencia? En este caso, existía un excedente en materia del el coto de pesca permisible. Recordé, tenía que ser otorgada, en base a licencias, por supuesto, a terceros estados. Tenían una preeminencia, ¿sí?, aquellos estados sin litoral, es decir, los estados que no poseen salida al mar, y bueno, en este caso pueden hacerse de dichos recursos con las respectivas licencias de pesca en consecuencia, cumpliendo, por supuesto, todas las medidas y normativas, por supuesto, pero bueno, tiene esta obligación, en este caso, el Estado ribereño como tal. Ahora, eso no ocurre en el caso de la plataforma continental, ¿sí? Si el Estado no procede a llevar a cabo una explotación y una explotación de sus recursos, es una cuestión privativa del Estado ribereño como tal, y si tampoco no otorga una licencia ni lo hace por sus propios medios, bueno, ello no es que igualmente dichos recursos deban ser explotados o aprovechados por terceros estados con una licencia de por medio. Romina. Sí. Perdón, porque recién estos últimos segundos se cortaron y en el medio, cuando estás hablando de esta diferencia entre la zona económica exclusiva y la plataforma continental, o sea, también se entrecortó un poquito y estoy queriendo, mientras te voy escuchando, estoy queriendo como resumir estas diferencias para poder comprenderlas bien. Incluso hasta estoy pensando el ejemplo de que siempre se denuncia de que barcos, por ejemplo, de bandera china, ingresan a nuestra, no sé si es el mar territorial o si es la zona económica exclusiva, no me queda claro, sin licencias, entonces, porque entonces entiendo que no habría un motivo por el cual denunciarlos. Pregunto, cuando ocurre eso, ¿es que estos barcos están ingresando en la zona económica exclusiva o en el mar argentino? Depende de la distancia. Pensemos en las líneas de base, la línea de bajamar, o sea, la costa. La línea de base hasta las 200 millas marinas es mar territorial. Sumamos 200 millas, no, perdón, 12 millas marinas, mar territorial. 12 millas más, o sea, 24 millas contadas desde la línea de la costa, zona contigua. Desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas, tenemos zona económica exclusiva. Vuelvo al mapa. Va a depender, Maca, del caso, acá está, del hecho, del caso en concreto que se esté dando. Si el barco chino tuvo la suerte de llegar hasta el mar territorial, sin que en este caso las fuerzas navales argentinas, o sea, las Fuerzas Armadas, no hicieran nada de nada, bueno, la verdad que tuvo mucha suerte. Pero desde que ingresa el barco chino, el buque chino, a la zona económica exclusiva, sin tener, ¿sí?, la respectiva licencia de pesca habilitante para poder llevar a cabo la pesca correspondiente, estamos hablando de una actividad ilícita, una actividad ilegal. Se tiene que tener siempre la respectiva autorización por parte del Estado ribereño
para poder proceder a realizar la pesca, ya sea en mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva. Siempre depende de la autorización del Estado ribereño en consecuencia. ¿En qué espacio marítimo lo haga? Va a depender de hasta dónde tuvo el buque la suerte de llegar sin ser justamente en primera instancia llamado de atención y después ser perseguido si correspondiere como tal, ¿no? Por parte de las fuerzas oficiales. Bien, y la zona económica exclusiva, el Estado ribereño no tiene soberanía exclusiva, sino que tiene derechos de soberanía sobre el lecho y sobre también las especies. O sea, estoy queriendo diferenciarlo ahora con la plataforma. Vuelvo a este mapa entonces. Voy al mapita este. Este es el lecho y el subsuelo. Lo que ven en marrón, lo que ves en marrón, Maca, esto es tierra, ¿sí? El lecho y el subsuelo marino. Y lo celeste es la columna de agua, o sea, los peces que andan nadando. En la zona económica exclusiva, o sea, la columna de agua, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos y no vivos que se encuentran en la columna de agua. Ahora, sobre la plataforma continental, es decir, estamos hablando de ya del territorio, la roca, ¿sí? O sea, territorio sólido, la continuación de la masa continental, pero en las profundidades del mar, el Estado ribereño tiene derechos para la exploración y explotación, también de recursos no vivos, es decir, minerales, y a su vez determinados recursos vivos, como lo son las especies sedentarias, es decir, aquellas especies que están adheridas al suelo, como por ejemplo lo son las almejas, o que caminan por el suelo sin nadar, o sea, no nadan, solamente se trasladan por el lecho, como si se trasladaran por la tierra, pero en el mar. Sí. Esto tenemos que pensarlo en la profundidad. O sea que pensando en la diferencia ¿Entendés, entre... Marta? ¿La diferencia? La diferencia entre zona económica exclusiva es que es sobre todo los recursos que pasan por esa columna de agua y por el lecho marino, y en la plataforma continental es solamente sobre los recursos no vivos y determinados recursos vivos. Exactamente. Exactamente es así. Por ejemplo, no sé, la merluza, los salmones, bueno, todas las especies de peces que conozcan, no sé si la zona o no la zona nuestra, por ejemplo, pero que nadan como tal, son regulados en base a lo establecido por la zona económica exclusiva. En materia de plataforma continental son otras características que rigen y los recursos que pueden explotarse en consecuencia. La diferencia que se ha dado, que es lo que venimos viendo hasta ahora, es que varios estados, la mayoría de los estados, ¿qué pasa? Tienen plataformas continentales que justamente coinciden con la zona económica exclusiva en materia de anchura, en materia de distancia, ¿sí? Donde se establece un mismo límite exterior. En nuestro caso, la plataforma continental es mucho más amplia que la zona económica exclusiva nuestra. Nuestra zona económica exclusiva, 200 millas náuticas contadas en la línea de base. Nuestra plataforma continental tiene justamente un margen mucho mayor. Nuestro margen continental es mucho más amplio que estas 200 millas. Entonces, cuando sucede esto, los estados como el nuestro tienen esta posibilidad de ampliar, pero siempre la plataforma, no la zona económica exclusiva. Lo que esté en este caso arriba de la plataforma continental nuestra, que es superior a las 200 millas náuticas, pensando ahora en la columna de agua, va a ser alta mar. Si acá vemos este mapa. Pensemos en la Argentina. La plataforma continental argentina no finaliza en las 200 millas náuticas, sino que, de acuerdo a los límites establecidos, las presentaciones que se hicieron a la Comisión de Límites y las recomendaciones que se realizaron, la aprobación correspondiente,
etcétera, etcétera, se dispuso, es más, implicó que en nuestra plataforma continental se extendiera un 35% más, que es 1.700.000 kilómetros cuadrados. Bueno, arriba de ese 1.700.500 cuadrados que se extendieron, arriba está el alta mar, ¿no? O sea, rigen las libertades del alta mar que veremos con posterioridad. Pero no tenemos los mismos derechos de soberanía que sí están presentes hasta las 200 millas náuticas y que corresponden a el agua en realidad, los recursos que están sobre el material agua, no la roca que pertenece a la plataforma continental, que es el lecho y el subsuelo. ¿Ahí, Maca, está bien? Si no, lo volvemos a tratar. No, me queda claro. No sé si soy la única que no le ha quedado claro o no sé. O no dediqué mucho complejo. tiempo. Es una cuestión compleja. No, quédate más que tranquila, porque como les decía al principio, tenemos cuestiones geográficas, cuestiones geológicas, que se combinan, por supuesto, con una normativa jurídica que se establece en consecuencia. Por eso es un poco difícil de entenderlo, porque encima hay que pensar al mar en un marco 3, ¿viste? No como no viéndolo de arriba porque no lo entendemos. Exacto. Entonces, si Argentina encuentra buques pescando en alta mar, o sea, en su plataforma continental, pero fuera de su zona económica exclusiva, no tiene soberanía ni poder para poder denunciarlo. Claro, exacto. Siempre que no esté cometiendo la explotación de, por ejemplo, langostas. Si está llevando a cabo ese tipo de explotación, eso es ilegal. No, el Estado no puede hacerlo. El buque está pescando ilegítimamente. Si es una especie sedentaria, es un accionar ilegal. Ahora, si está pescando merluza a mar y en el mar, rige la libertad de pesca como tal. Perfecto, sí, me imagino que debe ser, ahora como estoy estudiando todo esto para hacer el trabajo, imagino que dentro de la zona exclusiva debe ser un tema de biológico de los animales que en alta mar estarían de mero tránsito eventualmente por las profundidades, y en la zona económica exclusiva debe haber un lugar de reproducción, alimentación, desove que merece otra protección. Hay cuestiones muy específicas que hacen especies transzonales. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden ver en el marco de la normativa, y específicamente porque vos imaginate que, no recuerdo una especie específica transzonal, pero decir, sí, no puedo salir de la zona económica exclusiva porque ahora me pueden pescar. No sé. Todas estas son cuestiones, ficciones jurídicas que se plantean, que se respetan, por supuesto, que son obligatorias para los estados, pero bueno, ya dista de las especies marinas y lo que hagan, ¿no? en materia de su ciclo de vida. Por eso está también regulado específicamente cuando hablamos de especies que justamente suceden esto. Ingresan a la zona económica exclusiva, por ejemplo, en materia de reproducción, después salen en el marco del alta mar. Entonces existen convenios que se plantean para regular, por supuesto, toda esta situación y evitar, como charlábamos, una depredación del recurso en consecuencia, porque esto es lo grave, ¿no? Tiene que cumplirse con determinados límites, parámetros, y que existen como tales, y que deben justamente protegerse. Bueno, vamos a hablar al respecto cuando tratemos el caso de las ballenas, lo que realizaba Japón en consecuencia, cómo justamente, en este caso, la cuestión se versó en materia de lo que tenía que ver con las ballenas jorobadas, y este era un motivo, ¿no?, que se daba, porque cuando se dirigían a zonas del Artántico, ¿sí?, del territorio artántico, que por supuesto es una zona protegida, obviamente ahí no se podían llevar a cabo actividades de pesca porque el recurso, ¿sí?, en este caso las ballenas estaban protegidas. Pero cuando migraban, iban hacia el alta mar, donde rige, en este caso, la libertad de pesca,
es donde se produce el problema, porque ahí el Estado puede llevar a cabo la pesca que desee, obviamente no tan así, porque hay regulaciones que tienen que expresarse, que respetarse, por supuesto, hay regulaciones específicas en base a determinadas especies y tratados específicos sobre la preservación, la conservación y la protección, ¿sí?, de determinadas especies de animales, justamente para evitar finalmente la depredación de los mismos y la extinción de ellos. Así que hay un montón de cuestiones específicas que deben regularse en estas materias para preservar también a las especies como tales. Así que lo veremos específicamente cuando charlemos acerca del fallo en este caso que se di. Así que bueno, continuamos un poquito más, no tenemos de tiempo. Bueno, es un tema engorroso, así que ya no nos queda mucho, vamos a continuar con la copla, ¿sí?, cómo se dio en el marco argentino. Derechos del Estado ribereño, presentación argentina. Hablamos de la presentación argentina, después de cómo se ha sucedido la cuestión, cómo el próximo espacio marítimo, que es el alta mar, y vemos cómo estamos de tiempo, total nos quedan un par de clases todavía. Bueno, vamos a la presentación argentina en este caso, ¿sí?, de su límite exterior de la plataforma continental. Bueno, a tales efectos, sí, en el año 1997 se crea la COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Bueno, la misma fue creada por Ley 24815, y justamente está conformada, sí, por una comisión interministerial de expertos, por supuesto, entre los ministerios participantes eran Hacienda, Relaciones Exteriores, Servicio de Hidrografía Naval, y por supuesto, en todo este marco administrativo está la dependencia de dicha comisión hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que fue la encargada, ¿sí?, de justamente, realizar a cabo todos los estudios pertinentes que llevaron a la respectiva presentación, ¿sí?, del límite exterior de la plataforma de la Argentina, cual el año 2009, y luego de una serie de investigaciones, un poco lo que hablábamos, lo que significa el programa Pampa Azul en consecuencia, ¿sí?, que justamente tiene la finalidad, no solo lo que significó para la definitiva delimitación del límite exterior de la plataforma continental, sino todos aquellos programas que incluyen a universidades, al CONICET, ¿sí?, a expertos en materia, por supuesto, lo que venimos hablando, en materia geológica, hidrográfica, ¿sí?, y que justamente tienen la finalidad de llevar a cabo programas, especies de protección, de desarrollo, ¿sí?, de desarrollo de recursos no vivos, todo lo que tiene que ver con minerales en potencia, y propender de esta forma, ¿sí?, al crecimiento de nuestro país desde este lugar. Por eso la importancia de que se trate de una política de Estado como tal, y que permanezca en el tiempo, ¿sí?, que este tipo de políticas, como lo charlábamos la clase pasada, sean a largo plazo. Bueno, en ese marco es que en 2016, justamente, se hicieron una serie de recomendaciones específicas, ¿sí?, por parte de la Comisión de Límites a las evaluaciones, los informes que había presentado la Argentina, y finalmente, en marzo de 2017, fueron confirmadas e implican hoy en día los límites de carácter obligatorio, ¿sí?, como lo charlábamos, no solo para el Estado argentino, sino también para el resto de los estados de la Convenamar, más allá de estas cuestiones específicas que hemos charlado, por supuesto, en materia de controversia, y que en este caso la Comisión de Límites directamente no resuelve ni para un Estado ni para el otro. Así que todos aquellos límites, todas aquellas cuestiones específicas que se han establecido y que no implican un marco de controversia, resulta ser obligatoria para los estados que integran la Convenamar como tal, y para el Estado argentino, por supuesto. Como les comentaba,
hablamos de un 35% más de plataforma continental que en este aspecto adquirió la Argentina a partir de su delimitación del límite de la plataforma. Así que bien, hasta acá tenemos específicamente todo lo que tiene que ver con la plataforma continental. Bueno, hemos hablado en extenso al respecto, por supuesto cualquier pregunta, duda, lo que sea, lo continuamos trabajando, ahora mismo en clase la podemos charlar. Si no les queda claro, igualmente me mandan un mensajito al campus, lo abordamos nuevamente, les paso mucha más bibliografía, les di un marco muy general de cómo se regula la cuestión, pero tiene muchísimas aristas absolutamente interesantes y que pueden abordarse desde todo aspecto, así que bienvenido a todo aquel que quiera profundizar en el área. Bien, vamos a hablar ahora, en este caso, del espacio marítimo que nos quedaba, bueno, ahora sí en la columna de agua, en la superficie, el alta mar, ¿sí? Bueno, como para ir avanzando un poquito, en este punto, el alta mar, hablamos de un espacio marítimo que se dice ha sido definido por exclusión. ¿Por qué? Porque el alta mar justamente hace referencia, como el mismo artículo lo establece en el punto 86, que el alta mar configura todas las partes de mar que no están incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas archipelágicas de un estado archipelágico. No, les hago esta pequeña aclaración. Un estado archipelágico es aquel estado que está conformado en su totalidad por islas, ¿sí? No hablamos de territorio continental, solamente por islas. Bien, pero esta es la definición de alta mar como tal, ¿sí? Específicamente el artículo dice que todas las disposiciones de dicha parte han de aplicarse a todas las partes del mar que no estén incluidas en el resto de los espacios marítimos como tal. Bien, ¿cuáles son ahora, vamos a ver a continuación, las libertades que rigen en el alta mar? En total tenemos 6 libertades. Libertad de sobrevuelo, libertad de navegación, libertad de pesca, libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, libertad de investigación científica y libertad de construcción de islas artificiales y instalaciones análogas. Que hay una cuestión acá bastante particular con China en el marco de la creación de islas artificiales, porque pensemos, ¿no?, en la tecnología que debe tenerse para llevar a cabo este tipo de obras. Bueno, una de las críticas grandes que se le realiza es que justamente se utilizan este tipo de islas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que justamente en el marco de este tipo de elevaciones que se realizan, desde las cuales pueden justamente delimitarse la anchura del mar territorial o lo que fuere, porque son utilizadas para trazar líneas rectas, por supuesto, por ejemplo, desde la cual se midan, ¿sí?, la anchura de los determinados espacios marítimos en consecuencia? Bueno, era una crítica que se le hacía porque justamente era utilizada como tal para bueno, poder ampliar sus espacios marítimos. Es una cuestión muy criticada, que tiene que ser aceptada por el resto de los estados, hay connotaciones muy especiales que existen en consecuencia, pero los estados han de instalar islas artificiales, ni hablar de cuestiones de índole estratégico y todo lo que significa en consecuencia, pero bueno, hay estados que lo hacen como tal. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con el alta mar, bueno, en definitiva, por supuesto, está establecido por la Convenmar que este espacio habrá de ser utilizado exclusivamente, ¿sí?, para fines pacíficos. Esta es la finalidad de este espacio marítimo como tal, como el resto, ¿no?, por supuesto, y ningún Estado puede pretender legítimamente someter cualquier parte de dicha alta mar, de dicho espacio marítimo, a su soberanía. En el alta mar rigen estas libertades y vamos a ver, a partir de ahora, bueno, qué cuestiones específicas o qué excepciones pueden darse a esta libertad como tal, teniendo en cuenta un poquito lo que charlábamos
la semana pasada en materia de lo que se conoce como la nacionalidad de los buques, la jurisdicción que rige arriba de los buques, y bueno, determinadas excepciones que pueden darse en consecuencia, y cuál es el Estado que interviene frente a cualquier tipo de conflicto que pudiera haberse dado en el alta mar. Bueno, muy por arriba comentarles, bueno, en primer lugar, las libertades, la libertad de navegación, ¿sí? Todos los estados poseen libertad de navegación en el alta mar, ya tengan, cuenten o no con litoral marítimo, es decir, con salida al mar. Por ejemplo, Paraguay es un estado sin litoral, no posee una salida al mar. Bueno, en este caso, igualmente tienen el derecho a que los buques enarbolen su pabellón. ¿Qué quiere decir esto de que los buques, que el Estado que navegue enarbole su pabellón? Bueno, esto hace específicamente a lo que charlábamos recién acerca de la nacionalidad de los buques. El buque sí tiene un vínculo con un determinado estado. ¿Y de qué forma se da este vínculo? Un buque lo que hace es registrarse, ¿sí?, en el registro específico, o sea, el registro en materia náutica específica que tenga el Estado como tal. Entonces eso implica que el Estado adquiere, ¿sí?, la nacionalidad de, el buque, perdón, adquiere la nacionalidad de dicho Estado en el cual se encuentre inscrito como tal. Y eso le da justamente la potestad, el derecho de enarbolar su pabellón. Enarbolar su pabellón significa que habrá de poder enarbolar en dicho buque la bandera del Estado en la cual, ¿sí?, se encuentra escrito. Por ejemplo, un barco comercial argentino habrá de enarbolar en dicho barco, ¿sí?, la bandera argentina, y eso ha de implicar que justamente la jurisdicción que rige en dicho buque es la jurisdicción, la normativa argentina. Cualquier tipo de cuestión que surja arriba del buque en consecuencia, más allá de las excepciones que veremos posteriormente, implicará que, bueno, el barco ha de regirse, sí, por la normativa argentina en consecuencia. Lo mismo ha de surgir en materia de un barco, un buque que enarbole, ¿sí?, la bandera española en este caso, porque está justamente inscrito en el Estado español, y así en consecuencia. Ello implica enarbolar la bandera del pabellón. Romina, Y perdón. bien, sí. Tengo una consulta. Cuando hablabas de que regía la jurisdicción del país de la bandera, entendía que Sí. se somete a la jurisdicción, o sea, a los jueces, a la ley, no a la ley, sino a los jueces, a la, sí, a la jurisdicción, a la ley, a los jueces de ese país, pero que no necesariamente se iba a aplicar la ley de su bandera. Sí, ha de aplicarse, o sea, la jurisdicción implica que cualquier tipo de conflicto que se genere en el marco del buque, en materia judicial o en materia administrativa, habrá de regir, ¿sí?, o sea, habrá de regir la jurisdicción de dicho Estado en consecuencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, la normativa penal, la normativa civil, y el juzgado correspondiente será el que habrá de intervenir en dicho caso. O sea, argentino si se trata de un buque que enarbola la bandera argentina. Sí, o sea, entiendo que se va a someter a la jurisdicción, o sea, a los jueces argentinos, y ellos verán cuál será la normativa a aplicar, que imagino que es sí, el derecho internacional público o el derecho internacional privado, pero en función, como que en derecho internacional privado. Exactamente. Bien. Exactamente. En materia de derecho internacional privado, por supuesto, regirán las cuestiones específicas en base al caso concreto, pero quienes habrán de intervenir, sí, son los tribunales argentinos, si es que se enarbola la bandera argentina en dicho buque. Perfecto. ¿Bien, Maca? Muy bien.
Bien, entonces en materia de navegación, bueno, no mucho más, tiene jurisdicción exclusiva, ¿sí? El Estado del pabellón, muy bien, lo que trasunta, por supuesto, la aplicación de leyes y reglamentos de dicho Estado, lo que hablábamos recién con Macarena. Luego, libertad de sobrevuelo, ¿sí? Acá estamos hablando del aire, ¿sí? Aeronaves, aviones de cualquier estado tienen derecho, por supuesto, a sobrevolar el alta mar. Y en el caso de aquellas personas, bienes y relaciones jurídicas se habrán de encontrar sometidas a la jurisdicción de dicho país. Acá tenemos lo mismo que rige para buques, rige para las aeronaves, ¿sí? En este caso, también las aeronaves están inscritas en el registro correspondiente y se habrán de aplicar en alta mar las mismas cuestiones relativas a lo que tiene que ver con la libertad de navegación. En materia de libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, bueno, por supuesto, las mismas han de realizarse sobre el lecho del alta mar, más allá de la plataforma continental, y en caso de que nos encontremos, como habíamos charlado hoy en el ejemplo de la existencia de plataforma continental, bueno, por supuesto, habrá el estado correspondiente, el tercer estado, tener que, por supuesto, indicarse al estado ribereño en cuestión, cumplir con la normativa específica en todo caso, pero por supuesto rige la libertad de tendido de cables y tuberías submarinos como tal. La libertad de construir islas artificiales, otras instalaciones, también lo charlamos un poquito, por supuesto. Dicha construcción tiene que estar prevista y permitida por el derecho internacional, ¿sí? Hay tratados, convenios al respecto que regulan la forma en que pueden llevarse a cabo este tipo de instalaciones, de construcciones. Bueno, la libertad de pesca, también hemos charlado bastante a lo largo de las clases, por supuesto, existen en consecuencia tratados sí que propenden a la conservación de los recursos vivos en el marco del alta mar, más aún cuando hablamos de especies de índole transzonal, pero bueno, pensemos aquí también en lo que hace a la cuestión relativa al desarrollo progresivo del derecho internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo hay otro tipo de connotación en todo este marco, cómo se propende a la preservación, a la conservación de los recursos vivos en este aspecto, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la pesca, y que bueno, los estados por supuesto tienen que fomentar entre sus nacionales y disponer políticas en la materia regulatoria que justamente hagan que más allá dentro del marco de lo que implica el alta mar, ¿sí? Donde rige esta libertad de pesca, bueno, exista una conciencia, ¿no? A la hora de llevar a cabo la respectiva pesca del recurso, y que se lo haga en un marco de, por supuesto, cooperación para la conservación, la administración de los mismos, y siempre se preserve que no haya una extinción, un agotamiento del recurso en consecuencia, por más que rija una libertad de pesca como tal, ¿sí? Bueno, yo bueno, un poco optimista soy al respecto, pero en el marco del desarrollo progresivo del derecho internacional, siempre la toma de conciencia en este marco resulta fundamental a fin de evitar todos los desastres que se están produciendo, ¿no? Una pesca furtiva no deja, una explotación furtiva en estas áreas no deja de ser una consecuencia, por ejemplo, del cambio climático como tal, ¿sí? La contaminación de los mares, me voy un poco del tema de la pesca, pero imagino que habrán escuchado cómo toda la cadena se va afectando desde todo aspecto, ¿sí? El tema de que, no me sale específicamente el término en sí, pero el hecho del aumento de la acidez de los mares, por ejemplo, ¿qué está generando? O una salinificación excesiva de los mismos, está produciendo, por ejemplo, que el plancton no llegue a poder desarrollarse como tal, ¿sí? O sea, muere mucho antes o adolece de determinadas características que hacen que sea más peligroso para el resto de la cadena.
hablamos, por ejemplo, de las ballenas que lo consumen. Entonces, toda la cadena se va afectando desde sus inicios. Fíjense lo que esto significa, ¿no? Y la necesidad de protección, de preservación, desde todo aspecto. Hablemos de todo lo que significan los deshielos. Pensemos solamente en los osos polares y cómo, por ejemplo, no llegan en el marco de su migración a poder primero abastecer, o sea, no llegan a comer, o sea, a pescar lo suficiente por la cantidad de miles de millas más que tienen que nadar para poder llegar a territorio firme, la falta de alimentación en consecuencia, y lo que implica la muerte de dicha especie, o que hace poco vi un documental donde comienzan a comerse entre ellos. Es algo terrible, ¿no? Fíjense las consecuencias de todo aspecto, y que nosotros no estamos lejanos a eso, ¿no? Bueno, la pandemia es parte de toda esta situación, en definitiva, más allá del origen de dónde venga, bueno, nuestras acciones sobre el planeta Tierra están dando este tipo de parámetros, y por eso la necesidad de frenarlo de alguna forma. Bueno, para finalizar, la libertad de investigación científica, en este marco está dada como tal, por supuesto, ¿sí? Y la característica que tiene es que los resultados de dichas investigaciones, por supuesto, además de hacerse con fines pacíficos, han de tener un beneficio para toda la humanidad, ¿sí? Todo tipo de investigación científica, por supuesto, habrá de ser aprovechado por la humanidad en su conjunto. Y en el marco de este área, por supuesto, de este espacio marítimo, como lo hablábamos hace un ratito, no se permite ningún tipo de actividad militar o aquellas investigaciones o instalaciones que afecten, ¿sí?, actividades que están permitidas, pero que impliquen algún tipo de detrimento, por ejemplo, para el recurso, que es lo que vamos a ver con lo que significó la matanza de las ballenas, ¿sí? Porque Japón en este momento alegaba que la matanza que realizaba era con fines científicos. Bueno, la verdad que no era tan así, y se estaba llevando a un nivel de pesca tal que significaba la pérdida del recurso, y en definitiva, bueno, obviamente se puso en jaque esto de que en realidad se producía la matanza de animales con un fin científico. La verdad que no lo era así, por más que era lo que alegase Japón como tal. Así que bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, específicamente les agregué el datito en relación al tratado de prohibición, ¿sí?, de pruebas con armas nucleares, tanto en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua, lo cual por supuesto incluye todos los espacios marítimos, entre ellos el alta mar. Para terminar muy rapidito, lo que hablábamos en materia de jurisdicción. El principio general sí es el monopolio del ejercicio de la soberanía que tiene el Estado, ¿sí?, sobre sus propios buques, ¿sí? Y ello implica, por supuesto, que otro Estado no ha de poder intervenir en relación al buque de otra bandera en el alta mar, siempre que no se den determinadas excepciones, ¿sí? Esta es la regla en general. La regla en general resulta ser esta. Ahora bien, cuando este principio, ¿sí?, que implica que justamente el Estado del pabellón es el que ejerce su jurisdicción sobre un buque, adolece de dicha característica. Bueno, cuando estamos en el caso de todo lo que tiene que ver con piratería, abordaje, ¿sí? Cuando hablamos de abordaje nos referimos al choque entre buques, cuando existe tráfico de esclavos, transmisiones no autorizadas de radio o televisión, ¿sí? Esto hoy en día no tiene tanta connotación, se daba en otro momento histórico como tal, pero significaba que un buque se acercaba hacia las costas de otro estado y emitía determinadas señales radiales que el Estado no tenía autorizadas a transmitir como tal. Entonces, en ese caso, este Estado, el perjudicado, ¿sí?, tiene el derecho de ejercer su jurisdicción sobre este buque, aplicar, ¿sí?, las sanciones correspondientes en consecuencia, y que estas personas, el
buque en sí resulte ser sancionado y, bueno, quienes llevan a cabo, en este caso llevaban a cabo estas acciones delictivas, bueno, puedan ser juzgadas y sancionadas si así lo correspondieran como tal. En materia de piratería les recomiendo una película que es muy actual, está buena, por ahí la vieron. Se llama Capitán Philip, con Tom Hanks. Es una historia real y se da en el marco de un buque, en este caso un buque que trasladaba, bueno, contenedores, un buque comercial, que es abordado por piratas en la zona de Somalia. Es una película que está muy buena, que relata es un hecho verídico y actual. Así que está bueno, como, bueno, ahí intervienen, por supuesto, los Estados Unidos y toda la parte estadounidense de las películas, ¿no? Que viene el Gran Salvador, pero bueno, es muy interesante para ver en este caso cómo se da la cuestión de piratería. Bueno, tener en claro, por supuesto, que para poder ejercer este derecho de visita, se llama, para que otro buque pueda ingresar en el buque de otra inspección, si lo considera, existen sospechas de que puede estar llevándose algún tipo de ilícito, que se trata de un buque que está llevando a cabo algún tipo de comercio ilegal, de contrabando, narcotráfico, estupefacientes, lo que se trate. Bueno, en este caso poseen este derecho de visita como tal. ¿Por qué? Porque existe cooperación entre estados en consecuencia, ¿sí? Y en ese aspecto, quienes pueden realizar como tal este tipo de avistajes, bueno, van a ser buques oficiales, ¿sí? Oficiales que estén justamente habilitados como tal, que sean identificables, ¿sí? Y que tengan, por ejemplo, un buque de la base naval, de las Fuerzas Armadas Argentinas, que pueda justamente acercarse a un buque frente a la inferencia de que se está cometiendo algún tipo de ilícito, entonces habrá de llevar a cabo este derecho de visita correspondiente, bueno, actuar en todo caso en consecuencia, pero siempre se tiene que tratar, por supuesto, de buques oficiales y públicos que representen al Estado como tal. Esta es la característica fundamental y que tiene que existir una motivación suficiente, ¿no? para poder hacerlo, porque en caso de que si así no lo fuere, justamente hablamos de responsabilidad internacional, ¿sí? Pensemos en esta característica principal. Si no había suficientes razones para ejercer, para llevar a cabo este derecho de visita internacional para dicho Estado, porque el principio general volvemos a establecerlo, es marco del alta mar, el Estado del pabellón es quien ejerce jurisdicción sobre dicho. Así que bien, nos vamos a quedar acá, ya son y 26. Doctora. Bueno, nos queda solamente, esperen que dejo de compartir. Doctora, una consultita. Sí, Priscila. Priscila le habla. Una consultita, ¿está bien si hago un ensayo de contaminación del mar? Se cortó un poquito, hablé de un ensayo. Mi pregunta es que si está bien si le pongo de título a mi ensayo contaminación del mar y algo más, o... Tendrías que ver el caso específico, por ejemplo, en materia de contaminación que querés tratar. Vos fíjate qué es lo que querés hacer. Si ha dado algún tipo de contingencia al respecto y ha intervenido la Corte Internacional de Justicia o alguna cuestión particular entre estados que quieras tratar, ¿sí? La clave de esto es indicar la especificidad de un tema, un objeto específico de trabajo, y si tu temática que te interesa abordar, por supuesto, es en materia de contaminación, excelente. Voy a ponerte acá, igual vos ya me mandaste un mail, pero indicar nuevamente. Me envías acá la temática, ¿sí? Un pequeño resumen de lo que quieras abordar,
y trabajaremos secuencia sobre el artículo correspondiente. ¿Mm? Sí, doctora, ¿Bien, porque Priscila? me respondió en el correo que tenía que hacer algo del mar y estaba pensando hacer algo, como le comenté, de contaminación del mar. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, espero el título entonces y el respectivo resumen en consecuencia y abordaremos el artículo. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, fue una clase power, así que espero hayan entendido algo. Si no, por supuesto, me escriben enseguida y lo volvemos a hablar y hacerlo mucho más en profundidad en este caso. ¿Sí? Bueno, les deseo a todos, no, por favor, al contrario, buenas noches, que descansen. Buenas Una noches. pequeña aclaración antes de que se vayan. Ahora me voy a fijar si María nos subió el cronograma de esta segunda parte. Si no, avisarles que el próximo lunes no vamos a tener, con una vicisitud, no voy a estar aquí. Así que vamos a tener clase el miércoles, que si no me equivoco es 27, y la clase del lunes la vamos a recuperar el viernes 30, ¿sí? A la mañana. Esa va a ser la última clase en base al problema. Igualmente el miércoles se los recuerdo, pero lo pongo también en el campus, quédense tranquilos, que ahora nuestra próxima clase es el día miércoles, ¿sí? Cualquier cambio les aviso, pero por ahora es así, ¿sí? Gracias. Bueno, chicos, buenas noches, que descansen. Buenas noches.